Reciban saludos cordiales desde la Secretaría de la FELAMPE. Esta tarde contaremos con la destacada presencia del doctor Eduardo Souchón, médico graduado en la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Sociedad Venezolana y expresidente de la Sociedad Venezolana de Nutrición Parenteral y Enteral, instructor de la TLS, instructor del TNT con más de 90 trabajos publicados. Será entrevistado por la destacada Gertrudis Adrianza de Batista. Nuestra querida Gertrudis es miembro de ASPEN, embajadora de ASPEN, ex vicepresidente de FELAMPE, coautora del curso SIM para Latinoamérica y coordinadora del curso TNT. Sean ustedes bienvenidos a la tercera entrevista, donde nuestros destacados líderes de opinión nos dejarán y nos abrirán su corazón en esta entrevista. Gracias. Buenas tardes, mis queridos amigos. Estamos en la tercera presentación de entrevistas a los líderes de la FELAMPE y contaremos esta tarde con la presencia del doctor Eduardo Souchón, quien fue impulsor para nuestra federación, y de la licenciada en nutrición, la distinguida Gertrudis Adrianza de Batista. Adelante. Buenos días, muchas gracias a la FELAMPE por invitarme como líder de opinión a participar en este evento tan importante como son las historias que hay que escribirla, la historia de la FELAMPE, de la Federación. Cumple 33 años y estamos festejándolo con una cantidad de personas importantes como líderes de opinión. Para mí es un honor muy grande hacer esta entrevista al doctor Eduardo Souchón, con el cual trabajé durante muchos años. Es un honor estar en estos líderes de opinión. Sobre todo me toca entrevistar al protagonista de la película, porque Eduardo definitivamente es el protagonista de la película. Asimismo, con todo el respeto, le voy a decir Eduardo, lo voy a tratar de tú. Y vamos a tratar de hablar un poquito, primero como los venezolanos que nos tocó vivir en una época relativamente de oro y luego pues una época bastante difícil. Vamos a tratar de entrar en ese pasado, cómo se fundó la FELAMPE, cómo estamos hoy en día y hacia dónde vamos en la vida profesional de Eduardo y todo lo que ha hecho por nosotros como federación. Realmente quiero invitarlo, en primer término tengo algunas preguntas, conversar un poquito de cómo fue esa gestación de la FELAMPE, siendo ellos cirujanos cuando iban a las reuniones en las diferentes sociedades. Sé que iban siempre a las sociedades norteamericanas. Yo me metí luego como una intrusa, pero igual, quiero saber cómo Eduardo gestó eso y por qué le gustó la nutrición clínica. Buenos días, Tuli. Gracias, FELAMPE. Para mí es un honor estar conversando de esto y gracias a Dios todavía tengo unas neuronas que funcionan y que pueden recordar algo. La verdad es que yo agradezco a Dios Todopoderoso el que me haya puesto en el camino. Me hice cirujano y gracias a Dios estuve en el servicio donde el jefe, el chairman del departamento, era el doctor Stanley Dudrick, quien fue el padre de la nutrición parenteral. Y gracias a eso y mi deseo de hacer cirugía oncológica, nos dábamos cuenta de que los pacientes con cáncer estaban usualmente malnutridos y las operaciones que había que hacer eran operaciones grandes y se necesitaba que cicatrizasen, lo cual era muy difícil porque no existía la tecnología para administrar nutrición en pacientes con cirugía masiva del tubo digestivo. Por lo tanto, el hecho de que se podía poner un catéter en la vena subclavia y alimentar con azúcar y aminoácidos, posteriormente todo lo demás, pues gracias a Dios tuve el tutor ideal al lado mío para aprender la técnica de esto.
En eso, parte de la historia, el que fue tutor del doctor Dudrick era el doctor Jonathan Rhodes, el jefe en Filadelfia, y que fue el que entusiasmó al doctor Dudrick a publicar y hacer los experimentos de los famosos perritos Beagles, que él, cuando uno hablaba con él, decía que vivió en el laboratorio con los perros 6 meses para ponerle los catéteres a los perros y alimentar a un par por vía oral y a un par por vía endovenosa. Posteriormente experimentó y utilizó unos niños que tenían malrotación intestinal y logró probar que era posible alimentar por vía endovenosa a seres humanos. Este estudio científico hizo un hito en la historia de la medicina, así como yo diría que la anestesia fue marcadora para poder dormir pacientes y poderlos operar. La nutrición fue el secreto para que los pacientes sobrevivieran. Fístulas intestinales, donde la mortalidad era del 90%, se redujo a 10% con el soporte nutricional. Eduardo, llegaste a Venezuela después de esa sabia experiencia con tu gente. Después de terminar mi entrenamiento, fui a Venezuela y entré al Hospital Universitario de Caracas, Dios bendito, y comenzamos a reunir gente, ya que veníamos con la enseñanza de que nutrición no se puede hacer por una sola persona. Se necesita un equipo multidisciplinario en el cual nutricionistas, farmacéuticos, psiquiatras, químicos y los médicos tenían que necesariamente, para que fuera exitoso, estar juntos, discutir los pacientes y hacer las formulaciones. Yo logré tener la grandísima suerte de tener gente como Tuli, la llamo Tuli, la doctora Gertrudis, profesora de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad del Zulia, que entró al equipo y nos ayudó a formar la unidad de soporte nutricional en el hospital universitario. Allí se reunieron más nutricionistas y unas farmacéuticas extraordinarias que eran la doctora Vivian Benaín y la doctora Isabel Mariñán, quienes en el equipo de farmacéutica nos ayudaron a conformar el equipo. ¿Qué pasaba? No había dinero. Entonces, teníamos que depender de las compañías farmacéuticas. En esos días formamos y fundamos la Sociedad Venezolana de Nutrición Parenteral y Enteral, la cual fue la primera sociedad en el país que era multidisciplinaria, porque había la sociedad de cirujanos, la sociedad de nutricionistas, la sociedad de farmacéuticas, pero era todo separado. La Sociedad Venezolana de Nutrición Parenteral y Enteral fue la primera sociedad que unió y demostró que se podían poner personas de distintas especialidades. Entonces, con esto empezamos a viajar un poquito y se dio el Congreso de la Sociedad, que todavía no era sociedad, el Congreso de Cirugía y Nutrición en Buenos Aires, Argentina.
Allí nos reunimos los que estábamos interesados en esta especialidad, y gracias a Mario Perman, argentino, Luis Ise de México, el doctor José Félix Patiño, que Dios tenga en su gloria, que fue un padrino para todos nosotros, que éramos unos muchachitos, para formar una sociedad o federación latinoamericana. Por supuesto que... Interrumpo, Eduardo. Tengo que, cuando nombras a José Félix Patiño con un gran cariño, José Félix Patiño nació en San Cristóbal, venezolano. Vivió en Colombia toda la vida y era una persona muy especial. Uno llegaba a la Santa Fe de Bogotá y él invitaba a desayunar a uno, y uno de los grandes congresos que recordamos nosotros fueron estados en Colombia. ¿Qué otras personas recuerdan, Eduardo? Mira, hay tantos, pero por ejemplo de Colombia, Jaime Escayón, gran amigo, por supuesto Sonia, Patricia. Patricia Sabino, bueno, Hernando Abaunza y todos esos compañeros que ayudaron y promovieron. El gran patrocinador y padrino de todos fue José Félix Patiño. El resto, en esa reunión en Buenos Aires, volviendo a ella, estaban Luis Ise Lamache, que en paz descanse, estaba Antonio Carrasco, estaba Juan de Paula, Dan Weisberg, Juan de Paula, etcétera, que sentados en la mesa, en una mesa en el salón de un hotel, dijimos, bueno, tenemos que hacer una sociedad. Y decidimos ponerle federación, el nombre de federación, para que fuera de todos los países. En ese momento empezaron a conformarse las sociedades de otros países que todavía no tenían una organización. Y por los que estaban allí, que eran como 7 u 8 personas, decidieron, bueno, Eduardo, a ti te toca hacer el primer congreso. Por lo tanto, eres el primer presidente de FELAMPE, que así se va a llamar, y te toca hacer el congreso en 2 años en la ciudad de Caracas. Y así comenzamos, gracias a las compañías farmacéuticas múltiples, que no las voy a nombrar, pero gracias a eso pudimos financiar eso. Entonces hemos invitados de todos los países, y uno de esos invitados que muchos conocen es Richard Andrassi, que era experto en nutrición parenteral en pediatría. Eduardo, ¿cómo recuerdas tú las interacciones nuestras en el hospital, en academia, en investigación, en las revistas clínicas que hacíamos? Bueno, era crucial el hecho de que Tuli dirigía la mejor sociedad, la mejor unidad de nutrición. Para mi manera humilde de ver, la mejor unidad de nutrición que existía en Latinoamérica en ese momento. Logramos conseguir una campana de flujo laminar y hacer las soluciones endovenosas por primera vez fuera en un área estéril, ya que antes de tener la cámara de flujo laminar nos vestíamos de cirujanos con máscara, etcétera, y hacíamos las mezclas en un cuartico de cirugía menor que estaba al lado de la unidad de soporte del hospital. Eduardo, fuimos creciendo y tuvimos grandes congresos. ¿Recuerdas aquel congreso en las Caballerizas cuando Vivian Benaín era presidente, que fue el doctor Dodrick?
¿Qué anécdota tienes de esos tiempos? De eso poco a poco fuimos haciendo más reuniones nacionales e internacionales y poco a poco, pues, recuerdo el Congreso brasilero, que fue importantísimo, en donde Isabel Correa y Dan Weisberg lograron resucitar el famoso trabajo de El esqueleto en el closet y lograron demostrar que los médicos éramos culpables en muchos casos de malnutrición intrahospitalaria. Gracias a eso se logró demostrar, y Tuli fue un motor importantísimo, ya que Tuli pasaba revista con todo su séquito de 10 muchachas aspirantes a nutricionistas en las salas de los hospitales. Y Tuli tuvo la virtud de que iba a la unidad de nefrología, diálisis y trasplante, terapia intensiva, salas de los quirúrgicas, de los enfermos quirúrgicos, medicina interna, etcétera, etcétera. A diario pasaba revista. Posteriormente discutían los pacientes en la unidad y se hacía la planificación de qué era lo que se había que hacer. Fue muy importante enseñar a los médicos a pensar en nutrición, y de allí surgieron los cursos que se hicieron de nutrición, en los cuales se daban a los médicos con la misma tecnología del sistema ATLS, que es el Advanced Trauma Life Support. Y entonces el doctor José Félix Patiño y Jaime Escayón comenzaron los cursos en Bogotá, y posteriormente, con la ayuda de Isabel Correa y se me olvida el puertorriqueño Miguel Echenique. Miguel Echenique, que nos ayudaron mucho en Venezuela a hacer estos cursos de soporte nutricional, en donde con la misma tecnología de ATLS, pues se hacía la parte teórica y después la parte práctica del soporte nutricional parenteral y enteral, ya que gracias a eso se estableció que los cirujanos tenían que introducir catéteres de alimentación enteral en el tubo digestivo siempre que se hiciera cirugía mayor abdominal, especialmente oncológica, como en la cirugía de páncreas, la cirugía masiva de intestino grueso, y en los casos tristes de pérdida de intestino delgado por isquemia o cáncer, etcétera, etcétera. Sí. Yo quiero acotar algo interesante, es decir, realmente yo conocí a Eduardo por casualidades de la vida, y yo pienso que en la vida no son casualidades, sino causalidades. Yo estaba en Maracaibo, llegaron Vivian Mené y Josefa Vega, yo venía de Houston también de estudiar, y vi a Eduardo Suchón en una conferencia, y yo dije, estamos en la misma onda. Por casualidades de la vida me traslado a Caracas, yo todavía con bebé muy chiquito, pero igual, en la pasión por la nutrición clínica, yo admiro al doctor Suchón, porque los cirujanos realmente no se lucran con la nutrición. Ellos trabajan, y fue difícil conseguir cirujanos, sobre todo residentes, que tienen otras aspiraciones, incorporarlos, y todavía cuesta incorporarlos como equipo. Y los farmacéuticos son súper necesarios. Sin la doctora Clara Pestana, Vivian Menaín, no pudiésemos trabajar en conjunto. De allí que esos congresos que se hacían eran multipersonales, había muchas personas cuando llegaban, y era una sociedad realmente muy rica. Y siempre, doctor Suchón, quisimos hablar de sociedad multidisciplinaria y no incorporarnos en la sociedad quirúrgica, ¿correcto?
simplemente entrelazarnos. ¿Cómo vio usted eso? Fue crucial el hecho de que los médicos entendieran que ellos tenían que escribir la orden en las historias clínicas de suplir, de hacer soporte nutricional. Y era la nutricionista quien hacía los cálculos y nos ayudó a los cirujanos a hacer el estudio antropométrico de los pacientes y hacer los cálculos de las calorías y especialmente toda la parte que había que hacer. Y las farmacéuticas contribuían con las propiedades de los aditivos a las soluciones para que no hicieran interferencia, precipitación o nos pasáramos de la dosis necesaria para los requerimientos diarios de los nutrientes, en los cuales se fueron integrando, por supuesto, grasas, elementos trazadores y multivitaminas. Eduardo, ¿cómo tú ves hoy en día? Todavía queda un legado en Venezuela muy triste y doloroso. Tú te fuiste hace tiempo. Yo digo que nos abandonaste y nos dejaste huérfanos solos, pero habían prioridades y teníamos un país con problemas y cada quien tuvo que sobrevivir. Sin embargo, todavía quedan personas que eran de la sociedad, a quienes yo admiro cómo lograste regresar a Estados Unidos, volver a estudiar y ser luego profesor titular. Es decir, realmente son procesos muy duros que te han tocado en la vida. Quedan algunos de Venezuela. ¿Cómo tú ves ahorita esa situación que tenemos y que tenemos que seguir ayudando? Porque no es culpa y tenemos que dejar, y creo que dejaste un legado, porque sí dejaste, por la gente está ávida de estudiar todavía en estos momentos, a pesar de no tener recursos. ¿Cómo tú ves ese panorama? Bueno, gracias a Dios sembramos la semilla y logramos demostrar que sin apoyo nutricional total, los pacientes se mueren. Desgraciadamente, tuve que salir de Venezuela después de 3 asaltos a mano armada a mi esposa y eso nos dio mucho miedo. La situación cambió dramáticamente en la parte política en nuestro país y entraron unas ideas políticas no cónsonas con el progreso y desgraciadamente el grupo que comanda arruinó a Venezuela. Al punto de que hoy en día se volvió la desnutrición hospitalaria a ser más del 90% en los hospitales y por supuesto en la población general, y de todos es universalmente conocido el desastre del régimen que está comandando y dirigiendo el país, en este caso Venezuela, y está sembrando el desastre en los demás países latinoamericanos. Yo espero que la gente se defienda y progrese. La semilla está y hay futuro. Y esa semilla seguirá germinando. Si es así, y seguimos y tenemos esperanza. La entrevista es con corazón, así se llama. ¿Cómo me gustaría saber cómo tú quieres que te recuerden en el futuro como ser humano? Bueno, yo he sido siempre una persona muy escueta y no muy amigo de la publicidad desde el punto de vista personal. Pero sí que la semilla que sembramos para ayudar a pacientes a sobrevivir la desnutrición continúe. Desgraciadamente, en este momento no se puede
no se puede, puesto que las manos del gobierno en Venezuela están en manos de militares corruptos y gobernantes corruptos, y desgraciadamente no se puede. Los médicos están haciendo nutrición a escondidas en los hospitales. Nosotros estamos enviando nutrientes y equipos médicos y los tenemos que mandar por vía secreta, ya que si los militares descubren que se está llegando, lo decomisan y lo usan ellos como propaganda para su sistema gubernamental. Eduardo, tenemos que darle gracias a la vida y a Dios que nos permitió ayudar a la humanidad, que tú fuiste el pionero, tú fuiste aquella persona que en el mundo fuiste reconocida. Te queremos por igual, sabemos todo lo que tú dices y con una gran mujer al lado que es Isabelita. Porque sin esta gran mujer posiblemente jamás hubiésemos hecho, así como mi querido esposo, llegar hasta donde hemos llegado y lo que hemos hecho por la humanidad, y sabiendo que no teníamos recursos porque nos costó mucho, nos costó mucho. Yo tengo que darle gracias a Dios por haberte conocido, habernos conocido esa familia fabulosa, a toda la gente con la que trabajé, que fueron personas excepcionales. Tendríamos que dar muchos nombres, pero quiero darte las gracias a ti como aquella persona, excelente ser humano, profesional, abuelo, padre, me consta, brillante profesional, porque realmente en el tiempo después nos juntamos, tú en Houston y yo por acá por Florida, que tú también conoces a una de las semillitas de mi casa, un hermanito por allá y que son amigos de tu hija. Entonces hemos estado en esto, te queremos recordar con mucho cariño. El tiempo nos vence para seguir hablando, pero podríamos estar 2 días conversando de esa maravillosa persona y de aquello que tú hiciste para todo el mundo. Muchísimas gracias, Eduardo. ¿Alguna última palabra? Gracias a ustedes, gracias Sonia, gracias Víctor y gracias a la doctora Rodríguez y por supuesto Tuli, a Felampe, gran respeto, y me alegro muchísimo que continúe Felampe funcionando. Las sociedades de cada país, gracias a Dios, han subsistido, y quiero mencionar de nuevo José Félix Patiño, Luis Gisela Lamache, etcétera, que fueron pioneros en sus países. Antonio Carrasco, Humberto Arenas, Mario Perman, a quien le tengo un grandísimo cariño. Que los abrazo a todos. Un abrazo de corazón. La entrevista ha finalizado. Interesante escuchar estas experiencias de a quienes tantos apreciamos y admiramos. Nos vemos la próxima semana y recuerden nuestro congreso virtual, el 17º de la FELAMPE, del 3 a 6 de julio de este año. Gracias.